el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 9 de febrero, día 40 de 365. La bondad de Dios es inmensa. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo día de nuestra lectura de la Biblia en 365 días. Hoy llegamos al día 40, un número que en la Biblia simboliza prueba, transformación, renovación y procesos. En este recorrido hemos podido ver cómo, a pesar de los momentos difíciles, la bondad de Dios siempre nos ha sostenido. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo, capítulo 29, verso 1, hasta el capítulo 30, verso 10. Mateo, capítulo 26, versos del 14 al 46, Salmos, capítulo 31, versos del 19 al 24 y Proverbios, capítulo 8, versos del 14 al 26. Hoy vamos a sumergirnos en estas verdades bíblicas con un corazón expectante. Expectante porque Dios es bueno y su amor para nosotros no tiene límites. Hoy 9 de febrero celebramos a unas personas muy especiales. Charles de México, que Dios llene tu vida de bendiciones. Lorena Polanco de Miami, que este año sea de crecimiento, de gozo y de mucha paz en tu vida. Mi querida Jacqueline de Spotify, una fiel oyente, que la alegría de Dios esté contigo en este día y seas muy sorprendida por él. Camila Sandoval, que el favor de Dios te rodee siempre. Y Miriam Espinal de Cali, Colombia, de Cali Pachanguero, que el Señor te fortalezca y te guíe cada día. Que tengan todos un día lleno de amor y de alegría. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración? Padre bueno, gracias por este nuevo día en el que nos recuerdas que tu bondad es inmensa, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos difíciles, en nuestras noches de angustia como la de Jesús en el Getsemaní, nos aferramos a tu fidelidad y hoy queremos abrir nuestro corazón para recibir de tu gracia, para recibir de tu instrucción, para recibir tu sabiduría, para seguir tus caminos con valentía y fortaleza. Bendice a cada persona que escucha este episodio, a cada uno de los que hoy celebran su vida y a todos los que buscamos de ti cada día. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, danos de tu sabiduría, de tu dirección para caminar conforme a tu voluntad. Mira que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, comenzamos. Éxodo 29, verso 1. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que usa con el efod y el pectoral. Después, cíñele la faja decorada del efod y colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego, úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Cíñeles la faja a Aarón y a sus hijos, colocándoles los gorros especiales. Entonces, el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo unta la parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones, junto con toda la grasa que los rodea, y quema todo sobre el altar.
Luego tomarás lo que queda del becerro con la piel de la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del tabernáculo como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de cada uno de los carneros, y luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza o a los demás pedazos del cuerpo, y después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponles sangre también en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y la parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Luego de la cesta de pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo eso en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después toma de sus manos las diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Ese es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego quédate con Él, pues esa es tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que le corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo, que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y para sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos, y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puesta estas vestiduras durante 7 días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de la ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta, a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene el permiso porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de la ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse porque es sagrado. Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para purificar y hacerlos justos ante el Señor. Finaliza la ceremonia, limpia el altar, purificándolo, unge el altar con aceite para consagrarlo, purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Y después el altar será completamente santo y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes hacer con regularidad sobre el altar. Cada día, marca ese cada día ofrecerás 2 corderos de 1 año, uno en la mañana y otro en la tarde.
Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida y ofrece el otro cordero por la tarde junto con las ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana, y serán un aroma agradable, una ofrenda especial y presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberán presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo, y allí me encontraré contigo y te hablaré. Marca esa parte. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, consagraré a Aarón, a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas. Márcalo también, viviré en medio. Y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo 30. Después, construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro las partes superior, los lados, los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en los 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Y cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Marca esa parte. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en la presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre este altar incienso no sagrado, ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de grano, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con la sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Vemos nosotros que en Éxodo 29 Dios tenía la intención de que su pueblo escogido, nosotros, fuéramos un reino de sacerdotes. Y en el verso 1 vemos que Dios es un Dios de orden. Cuando llama a Aarón y a sus hijos, no solamente los llama, sino que también los equipa para su servicio. Y en el verso 9 vemos que el llamado de Dios viene acompañado de una vestidura especial, que son santidad y consagración. Si tú estás sirviéndole a Dios en este tiempo, si eres un líder quizá en tu iglesia o realizas algún tipo de liderazgo, debes saber que debes mantenerte en santidad y consagrado para Dios, apartado para Dios. Y luego en el verso 11 la Biblia nos habla de los sacrificios que se hacían para la consagración. Antes, los sacrificios eran necesarios para acercarnos a Dios, pero Jesús es ahora nuestro sacrificio perfecto. Entonces ya no necesitamos hacer este tipo de sacrificios. En el verso 43 dice, allí me reuniré. Entonces, el deseo de Dios siempre es estar con nosotros. Cada vez que tú dispones tu tiempo para hacer este reto, para sentarte a leer tu Biblia, conversar con Dios, Dios también dice, me voy a ir a reunir con Él. Me voy a ir a vivir en medio de ella. Me voy a encontrar con ella. Voy a hablarle a su corazón. Por eso te decía que marques esas partes en tu Biblia, porque fueron las palabras que más resaltaron en el momento de la lectura. Y en el verso 37, la Biblia nos recuerda que la santidad es la clave para estar en la presencia de Dios.
En Éxodo 30, verso 1, el incienso representa la oración. Por eso es que siempre se simboliza a la oración con el olor fragante, el olor de un incienso. No nos está diciendo Dios que cada vez que oramos tenemos que prender un incienso ni nada por el estilo, sino que en nuestro corazón, como dice el verso 8, enciendas tu lámpara y quemes ese incienso en la presencia de Dios. Es decir, que tu oración sea conocida en el reino de Dios. Que la oración no sea algo ocasional para ti, sino que sea algo constante para ti. Cada día ellos iban y ofrecían un sacrificio. Si tú quieres tener una amistad genuina con Dios, entonces cada día debes buscar a Dios. Cada día debes presentarte delante de Él. Cada mañana encontrarte con Él y dejar que te hable. Ahora leamos Mateo capítulo 26, versos del 14 al 46. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó en la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Y Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó sus manos una copa y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de esto, acabamos de leer en Éxodo acerca de los sacrificios. Y miren lo que Jesús está diciendo que sucede con nosotros al momento de la cena con Él. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Le cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Quiero que marquen esta parte porque Jesús también sufrió aflicción y angustia.
Y si algunos de nosotros que hoy leemos la palabra y escuchan mi voz, se sienten angustiados y afligidos y dicen, es que nadie entiende lo que yo paso, nadie conoce de mi ansiedad, nadie sabe de mi dolor. Quiero decirte, Jesús sintió lo mismo que tú estás sintiendo hoy. Él sabe, Él conoce tu corazón. Y le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en la tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y les dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos y porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. Mateo 26 comienza con Judas el traicionero. Seguro Judas era el que vio que María de Betania derramó su perfume costoso sobre Jesús y fue de los que pensó, qué desperdicio de dinero. Y es que la traición siempre tenía un precio, pero la fidelidad no tiene comparación. Por 30 piezas de plata, Judas vendió a Jesús. Era el valor de un esclavo, 30 piezas de plata. ¿Qué tal contraste con los 300 denarios de la mujer que derramó el perfume sobre Jesús? El salario de un año. Y es que el valor de Jesús es infinito. Cuando tú conoces tu propósito, tú no puedes ser comprado, pero cuando tú lo ignoras, te vendes barato. Yo te pregunto hoy, ¿te vas a comprometer fielmente con Dios y eso es algo que te costará toda la vida? ¿O te vas a dejar comprar por poco dinero en el trabajo, por poco dinero en un ídolo, en los vicios? No vendas tu fidelidad a Dios por un poco de dinero. Nada lo vale. Nada lo vale. Y luego, en el verso 39, veo que la verdadera oración no es solo pedir, sino rendirse ante la voluntad de Dios. El momento más poderoso en la oración no es cuando Dios responde, sino cuando decides confiar, aunque no lo haga como tú esperabas. 3 veces se quedaron dormidos. 3 veces vino Jesús a despertarlos. Y te pregunto hoy, ¿estás despierto espiritualmente? El mismo Jesús lo dijo. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil. La carne te jala. La carne te adormece. Tu cuerpo está cansado. Tu espíritu está dispuesto. ¿A cuál alimentarás hoy? Jesús fue traicionado, abandonado, angustiado, pero se mantuvo fiel. El mayor ataque del enemigo no es contra tu fe, es contra tu fidelidad. Hoy, como Pedro, no traiciones a Dios por tu comodidad. No digas, yo jamás, Señor, me alejaría de ti. Yo jamás voy a dejar mis compromisos contigo. Yo jamás. Es que hablar no cuesta nada. Es fácil. Es fácil decir que seremos fieles. Pero, ¿qué peso tendrán tus palabras? La verdadera fidelidad siempre será
probada. Salmo 31, versos del 19 al 24. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Marca esa parte, el verso 19. Y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor porque ha demostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico, clamé. Me ha separado el Señor, pero tú oíste. Te supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los que son arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Vemos en el Salmo 31 que Dios no solo es bueno en el pasado o en el futuro, Él es bueno ahora en nuestro presente. Su bondad está reservada para aquellos que confían en Él, para aquellos que le buscan. Dios no es tu plan de emergencia. Él es el arquitecto de un propósito eterno para tu vida. Así que no busques refugio en lo temporal, cuando puedes correr a los brazos de Dios. El verso 20 del Salmo 31 nos dice que Dios nos esconde en el refugio de su presencia. No necesariamente nos libra de las pruebas, pero nos guarda en medio de ellas, nos cuida. Cuando tú estás en la presencia de Dios, la tormenta puede sonar fuerte afuera, pero su paz reinará en tu interior. Sabes que estás refugiándote en Él. Versos 21 y 22 se dan cuenta que incluso cuando David pensó que Dios no lo escuchaba, Dios siempre estuvo allí. Y Dios está más cerca de lo que tú y yo lo sentimos. Él es más fiel de lo que tú y yo creemos. Dios siempre se queda con nosotros. Y en los versos 23 y 24 se requiere que seas fuerte y valiente para seguir confiando en Dios cuando todo parece oscuro. Y es que la esperanza en Dios no decepciona. Su fidelidad nunca nos falla. Acuérdate de Dios, de sus maravillas, de su amor inagotable y de que Él siempre protege a los que le son leales. Hoy hemos hablado mucho de la fidelidad, de la lealtad, de buscar a Dios, de estar refugiados en Dios. Proverbios 8, verso 14 al 26. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Mira, esto es lo que dice Dios para nosotros. ¿Tú quieres éxito? ¿Quieres sentido común? Ya sabes a quién le pertenece. Entonces, depende de la sabiduría de Dios y no de tu lógica. Versos 15 en adelante dice: gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Y aquí es que nosotros entendemos que es Dios quien pone los reyes, los gobernantes, los mandatarios. Y es Dios quien emite los juicios justos. Nosotros solamente debemos someternos a la autoridad. Y es que el verdadero liderazgo no se basa en el poder, sino en la sabiduría y en la justicia. Amo a los que me aman, dice el verso 17. Los que me buscan me encontrarán. Marca esa parte. Nosotros todos los días buscamos a Dios. Esperamos encontrarlo. Dice: tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredarán riquezas. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? Espera, dice: llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo. Antes de crear cualquier cosa, fui nombrada desde la eternidad. En el principio mismo, antes de que existiera la tierra,
nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua en los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de la tierra. Mira, ¿quién nació antes? Tú. Pon ahí tu nombre. Fui nombrado antes de la eternidad. ¡Qué lindo! Dios trabaja en tu vida antes de que tú nacieras. No te creó por accidente. Tú no estás aquí de relleno en esta historia. Tú naciste con un propósito divino. Tienes un destino escrito por Dios desde el cielo. Así que dale las gracias a Él, porque antes de formar todo, tú ya estabas en la mente de Dios. Día 40. Check. Nos vemos el día de mañana para continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Y les confieso que yo también tengo ganas de seguir leyendo, pero tenemos que ir un día a la vez y meditar la palabra, dejar que Dios siga hablando en nuestras vidas. Los animo a compartir este mensaje en sus historias, en sus grupos de WhatsApp, con otra persona que saben que lo necesita y hacer que muchas más personas se enamoren de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.